Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio número 15 de la tercera temporada de Charlas Literarias. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche 1900 Radio en Línea y los viernes son Viernes de Charlas porque encontrarán un nuevo episodio publicado en su plataforma de podcast favorita. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor, editor y traductor. En este episodio abordaremos el tema El Rabinal Achí y la literatura prehispánica. Aunque en la temporada 1 abordamos ya el tema de la literatura prehispánica enfocada en el Ollantay, si no me equivoco, en esta ocasión siempre haremos una introducción general acerca de qué es y qué entendemos por literatura prehispánica y luego nos enfocaremos concretamente en esta obra guatemalteca. Entonces, lo primero es, ¿qué entendemos por literatura prehispánica? El problema con este concepto es que, como el mismo nombre lo dice, uno debería decir fácilmente, bueno, pues nos están hablando de toda la literatura que se describió antes del contacto con los españoles. Sin embargo, cuando pensamos en eso, realmente de lo que estamos hablando es de los códices. Y aunque en internet podemos encontrar más o menos 6-7 títulos diferentes, realmente todos pertenecen únicamente a 3 códices. En otras palabras, solamente sobrevivieron 3 títulos. Si encontramos más es porque se refieren a extractos de esos 3 títulos que les han puesto otros nombres, pero realmente si los uniéramos estamos hablando únicamente de 3 códices diferentes. Entonces, resulta que mucho de lo que conocemos hoy como literatura prehispánica realmente fue escrito o reescrito durante los primeros años de colonia, incluso ni siquiera durante la conquista. Hagamos la diferencia. El descubrimiento se refiere a los primeros 20 años después de 1492, el primer contacto entre Cristóbal Colón y los indígenas antillanos, y luego hay una época de conquista que iría más o menos del 1500 a 1535 por ahí, donde vamos a encontrar una gran cantidad de enfrentamientos armados. Y después de eso, cada país pues empieza su época colonial en distintas épocas, sobre todo tomando como principal evento la fundación de ciudades ya con trazado y nombre español, que muchas veces se fundaron sobre ciudades americanas, pero bueno, en este caso eso fue de hecho lo que pasó en América. Entonces, durante esos primeros años de colonia es que muchos indígenas se dieron cuenta de que estaban perdiendo su cultura. Y como una acción de emergencia precisamente para tratar de salvaguardar lo poco que les quedaba. ¿Por qué les quedaba poco? Primero recordemos que los españoles, la principal arma que trajeron no fueron las espadas, no fue la pólvora, no fue el caballo, ni siquiera los perros, que muchas veces no mencionan, pero traían perros de ataque que sinceramente asustaban mucho a los indígenas, sino fueron armas biológicas, la viruela, la gripe, etcétera, que acabó con el 80% de la población americana, incluso antes de un contacto entre españoles e indígenas. Quiero decir, ya habían llegado a México y estaban todavía en la lucha por Tenochtitlán cuando ya estas epidemias a través del contacto entre indígenas había llegado precisamente a América Central. Es por eso que en algunos documentos como La verdadera historia de la conquista encontramos que llegan los españoles a pueblos que están abandonados. Ellos creían que los indígenas les tenían tanto miedo que se escondían en los montes, pero realmente, literalmente, eran aldeas fantasmas donde había muerto la mayoría de sus pobladores. ¿Y quiénes fueron los primeros en infectarse, los primeros en tener contacto con los españoles? Pues obviamente la élite política y religiosa de cada cultura, quienes obviamente eran los guardianes al mismo tiempo de toda su cultura. Entonces, al morir ellos, quedó el 20% de la población, y no necesariamente la población que tenía más conocimiento sobre todo esto, sino aquellos que vivían un poco más alejado de las grandes urbes y por ende pues no necesariamente con todo el conocimiento necesario, pero fueron ellos precisamente quienes hicieron el intento por salvaguardar esta cultura. En este sentido,
También debo hablar acerca de las cofradías, que son organizaciones civiles, digámoslo así, de feligreses, más bien, por decirlo de una mejor manera, que se organizaban con objetivos religiosos. Hay varias tesis de historia, por cierto, que afirman que es precisamente esta figura de la cofradía o hermandades, como se le conoce también, la que permitió en países, al menos como Guatemala, la sobrevivencia de buena parte de la cultura, ya que además del sincretismo entre la religión americana y el cristianismo, que es un hecho que sucedió, estas organizaciones podían o tenían más bien la venia, la posibilidad de juntar dinero, supuestamente con fines, por ejemplo, para organizar una procesión, un velatorio, etcétera. Pero entonces ese dinero también se usaba muchas veces para hacer préstamos a corto plazo. Y eran en muchas ocasiones el único acceso a crédito que tenían las comunidades indígenas y también el único espacio o uno de los pocos que tenían para incidir en la política local. Y es precisamente una de esas cofradías la que salva o guarda, por así decirlo, precisamente el contenido de El Rabinal Achí. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre esta obra. Vale la pena que nos detengamos un poco en cuanto a sus características y género literario. Lo primero es que es una obra que se clasifica como danza-teatro o teatro-danza. Obviamente es una obra escénica, esto quiere decir que se debe llevar a cabo en escena, en una representación, y tiene tanto diálogos de sus personajes como caracterización, pero a la vez también bastante danza, ya que es una obra musical. Incluye no solamente ritmos, sino melodías que se cantan y se bailan en escena. Otra característica importante es que está escrita en poesía, obviamente en idioma achí, aunque vale la pena aquí precisamente tomarme un segundo para comentarles que es un idioma achí de el siglo XV más o menos, ya estamos hablando de 1400 y no 1490 y tantos, sino me parece a inicios o mediados de ese siglo, o sea, bastante antes de los primeros contactos con los españoles. Por lo tanto, por cierto, esta es la única obra 100% prehispánica que podamos afirmarlo precisamente. Todas las demás fueron escritas o reinterpretadas después, en la época colonial, a sus inicios. Pero esta, estamos seguros, tanto por lo que cuenta, por sus características, como incluso por su final, del que vamos a hablar al final precisamente del podcast, de que es una obra escrita y conceptualizada desde antes del primer contacto. Entonces, bueno, y a lo que me refería con el lenguaje es que los hablantes de achí de hoy, como del siglo XIX, que fue cuando se puso por escrito, porque se mantuvo como una tradición oral durante muchos siglos, ya no la entienden al 100%. No quiero decir que no la entiendan, quiero decir, les presenta complicaciones o dificultades morfosintácticas el achí, el idioma original, con el que está escrita, en comparación con el achí actual o del siglo XIX incluso, porque hay muchas palabras que ya no comprenden modismos que obviamente quedaron en el olvido. Hablo concretamente en términos lingüísticos, entonces un concepto sería palabras no solamente en desuso, sino que definitivamente ya están fuera del vocabulario achí. Esto precisamente es una de las demostraciones, una de las evidencias que tenemos para afirmar que la obra tiene tanta antigüedad. Les decía entonces, es una obra de danza-teatro escrita en poesía que se divide además en 4 actos. Algo importante en cuanto a su lenguaje es el uso de la anáfora, una figura literaria que, por cierto, hablamos ya en otro capítulo, en otro episodio acerca de las figuras literarias en la poesía, que consiste en la repetición de ciertos conceptos, usualmente adjetivos o sustantivos, dentro de la obra, pero una repetición bastante acentuada, ¿sí?
Aquí vale la pena mencionar que la anáfora, es una característica muy usual precisamente en obras antiguas. La vamos a encontrar en obras griegas, en obras de muchos pueblos originarios, así que no es algo tan extraño. Y por cierto, el uso de la poesía, que también lo encontramos en el teatro griego, también es usual en obras de teatro. Y lo que pasa es que tiene un uso meramente funcional. Piense usted precisamente como un espectador de esta danza teatro en las últimas filas, o como dicen, el de la última fila. El hecho que esté escrita en poesía le permite, si no oye completamente bien, poder adivinar un poco cuál es la palabra que hace falta y que su cerebro complete el verso, porque sabe cuál es el ritmo, sabe cuántas sílabas faltan ahí, aunque obviamente no es un conocimiento que tengamos claro, sino que simplemente es algo que nuestra cabeza ya lo va a hacer inconscientemente. Eso nos lo permite la poesía. Y la repetición también permite que mantengamos más claro quién dice qué o qué es lo que está pasando en escena. El nombre original de la obra no era Rabinarachi, de hecho es Shahochtun, que quiere decir danza del tun. Para los que no lo sepan, el tun es un tambor prehispánico que todavía se fabrica en Guatemala y es usualmente de madera, es con forma cilíndrica, es hueco por dentro y sobre sus costados tiene talladas 2 lengüetas. Al contrario de otros tambores que se golpean en los extremos o en los parches, un tun es golpeado con una baqueta sobre su caja de resonancia, precisamente donde están estas lengüetas, las cuales una suena un poco más grave que la otra. Los invito a buscar videos o audios de cómo suena el tun para que tengan una mejor idea. La representación y la interpretación de los papeles del Rabinarachi es sagrada. Por ende, los actores se aprenden los papeles, no sé actualmente el dudo ya que sea de memoria, de memoria a través de la oralidad, eso es lo que dudo, pero porque ya hay varias versiones escritas, pero durante muchos siglos, desde el siglo XV hasta el XIX, realmente la única forma de mantenerla era que el actor de la generación anterior se sentaba con el nuevo, que había sido elegido precisamente para esta labor, y le repetía una y otra vez el papel hasta que éste se lo aprendía. Eran elegidos, por cierto, desde temprana edad. Lo que sí vale la pena que lo discutamos, si ustedes quieren en redes sociales, sería bastante interesante que nos digan qué opinan sobre la representación de esta obra fuera de su fecha usual, que obviamente, como les decía, tiene una conexión con la sacralidad maya, fuera de sus épocas o fecha usual, con fines meramente turísticos. Este ha sido un tema bastante debatido porque usualmente se celebraba en una fecha específica que voy a dar más adelante y ya en el siglo XX, de la segunda mitad en adelante y XXI, se ha estado representando por las distintas instituciones de turismo en otras fechas, lo cual le quita un poco de la sacralidad, dirían algunos precisamente. Y bueno, esta importante obra tiene también su propia historia. Como les decía, data del siglo XV, o sea, el año 1400 alrededor y sobrevivió de forma clandestina hasta 1856, cuando el sacerdote francés Charles Etienne Brosseur de Bourbourg, espero haberlo pronunciado bien, obviamente no hablo francés, tradujo la narración de Bartolo Sis. Bartolo Sis era un indígena achí de el pueblo de Rabinal, que obviamente es donde se interpreta esta obra, en Baja Verapaz, y él era el encargado de la cofradía, de la hermandad que montaba esta obra. Sin embargo, ya tenía casi cerca de 30 años que no se montaba, y cuando este sacerdote francés se entera de la existencia de la obra y de que todavía hay personas y hay trajes para representarla, insiste en que se la dicten, la traduce al francés y después insiste también en que quiere verla representada, y es así como se retoma después de casi 3 décadas de dejarse de representar.
Como les acabo de decir, de hecho se publicó primero la traducción Achi francés allá por mediados del siglo XIX y fue hasta ya entrado el siglo XX realmente que se publicó, la primera traducción al español. La obra se descubrió en Guatemala, obviamente, como les decía, en el pueblo llamado Rabinal, que se encuentra en el departamento de Baja Verapaz, por cierto, de donde vienen las famosas naranjas para hacer jugos, y fue declarada obra maestra de la tradición oral e intangible de la humanidad en el 2005 por la UNESCO. También fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008 y la Cruz Roja Internacional la seleccionó como una obra para destacar el trato humanitario a los refugiados y víctimas de guerra. Actualmente se sigue representando cada 25 de enero, que es cuando las cofradías o hermandades locales se coordinan para llevarla a cabo de manera pública en el centro del pueblo rabinal. Y entonces, ¿de qué trata la obra? Bueno, pues su trama se concentra en el rompimiento de la alianza entre los quiché y los achí. Aquí hay que entender un poco de etnohistoria, así se le llama a la historia previa a la llegada de los españoles, donde debemos entender que la etnia quiché dominaba o estaba en proceso de comenzar a dominar, bueno, ya no estaba comenzando, ya dominaba, pero estaba precisamente en el proceso de expansión a otras etnias del territorio del altiplano guatemalteco. Entonces, tenía ya varias etnias sojuzgadas, entre ellos los cachiqueles, por ejemplo, quienes eran los que más problemas les daban porque querían independizarse, pero había otros pequeños pueblos que también enfrentaban problemas o querían independizarse o se negaban a formar parte de esta alianza quiché, donde obviamente los quichés eran los señores y cobraban impuestos obviamente por su dominio. Entonces, los achí básicamente primero intentan unirse, esto nos lo cuenta el libro en sí, con sus vecinos para enfrentar a los quichés, pero estos se atemorizan ante el poder de sus rivales y deciden dejarlos solos. Así que los achí se organizan, ya sabiendo que no tienen el apoyo de los otros grupos pequeños, y se organizan para enfrentar solitos a los quiché. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, básicamente estamos hablando del mayor poder político y militar de la región mesoamericana enfrentando a una etnia muy pequeña de pocas posibilidades. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta etnia, los achíes, ganan esa guerra, ¿sí? Imagínense ustedes hoy una guerra entre México y Guatemala. Uno pensaría que fácilmente México vencería, y que de repente la sorpresa fuera que Guatemala gana. Lo mismo al revés. Pensemos una guerra entre Estados Unidos y México y que de repente sorpresivamente para cualquiera México termine ganando, ¿verdad? Entonces es así de sorpresivo. Ante la falta de posibilidades resulta que lo impensable ocurre. En este caso ganan los achí y derrotan a los quiché. Pero no solamente los derrotan, sino que toman prisionero a el príncipe, al personaje principal. Imagínense ustedes, como les decía, una guerra entre México y Estados Unidos, donde no solamente gane México, sino que toman prisionero al presidente de Estados Unidos. Imagínense algo así. Bueno, pues eso es básicamente lo que pasa en este libro. Tenemos varios personajes principales, bueno, dos principales. El Rabinal Achí, que es el príncipe y líder guerrero de los achíes, y el Quiché Achí, que es obviamente el príncipe y líder guerrero de los quichés. Hay personajes secundarios como Hoptoj, que es el rey de Rabinalej, o Rabinal, como le decimos nosotros en español, y hay otros personajes como sacerdotes, guerreros águila, guerreros jaguares, y después de que capturan al príncipe quiché o quiché achí, se le hace un juicio y se decide que será sacrificado. Aquí, de hecho, hay otro debate. No se sabe quiénes eran los sacrificados. Si eran las personas que habían sido
O sea, en este caso obviamente fue el vencido, pero no es solamente por ser vencido, sino también porque destacaba, ¿sí? O sea, no es cualquier personaje vencido, es el príncipe de los quiché, ¿sí? El quiché Achí. Entonces es algo que vale la pena sacrificar, por así decirlo, a los dioses. Entonces se decide que se le va a sacrificar y se hace una especie de fiesta, se le permite bailar con la princesa rabinalense y por último se le decide otorgar un último deseo. Pero aquí viene el giro inesperado de la obra. Resulta que Quiché Achí lo que pide como último deseo es que le den un tiempo para regresar a sus montañas, a su territorio y poner sus cosas en orden y volver. Abiertamente dice, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo no pensé que me fueran a ganar. De verdad, yo no había previsto perder esta guerra, mucho menos que me tomaran, que me capturaran y que me fueran a sacrificar. Entonces les pido un tiempo prudencial para regresar a Quiché, que es un territorio guatemalteco, dejar mi herencia, despedirme de mis parientes, hacer los sacrificios correspondientes y después yo prometo y les doy mi palabra de honor que regresaré a que me sacrifiquen. Obviamente hay un debate, deliberan si realmente deben creerle al príncipe, obviamente algunos dicen que no, porque cómo va a regresar o que si regresa lo hará armado y con un nuevo ejército para vencerlos de forma definitiva. Y hay quienes dicen que sí, que hay que creer en su palabra y en su honor. Obviamente este último grupo es el que gana y se decide que se le darán 260 días, que obviamente corresponden a una parte del año calendárico maya, para que Quiché Achí regrese a su tierra y deje sus cosas en orden. Efectivamente, al cumplirse esta fecha, regresa Quiché Achí y se le recibe con una fiesta todavía más grande y otra vez se le permite bailar con la princesa de Rabinal llamada Uchuchcuk. El sacrificio se lleva a cabo en la piedra correspondiente, la famosa piedra de sacrificios. Y esto me lleva precisamente a hablarles del final, como les había dicho al inicio del podcast, porque este final es otra de las pruebas que tenemos para afirmar que la obra es 100% prehispánica. Cuando los españoles llegan, una de las principales cosas que hacen es evitar a toda costa, prohibir el sacrificio humano. Y una obra que obviamente lo representara públicamente iba a ser prohibida. Mucho menos alguien se iba a atrever a escribirla o a montarla. Entonces esto implica que la obra sí se hizo, se escribió y se concibió y se convirtió en una tradición décadas antes de que hubiese ese primer contacto. Es posible tal vez hasta un siglo antes de ese primer contacto. Vale la pena aclarar también que en la versión publicada por la editorial Kazam-A, en la colección Síntesis, se facilita o permite la mejor comprensión por parte del estudiante adolescente hispanohablante al eliminar precisamente las anáforas de las que hacía mención antes y también al resumir los eventos de este libro en prosa con diálogos eventuales. De esta manera es un poco más fácil, un poco más sencillo comprender todo esto que les estoy contando y entender la relación entre los personajes y lo que está sucediendo en escena. Muy bien, entonces aprovecho ya para despedirme también y recordarles que mi nombre es Javier Martínez y que me encuentran en todas las redes sociales como Pacam. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam-A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Los encontrarán como @Kazam-A con Z y con una H al final. Si nos quieren apoyar, por favor compartan y comenten el episodio en redes sociales. Recuerden, voy a estar pendiente de revisarlas para que me cuenten qué opinan de que se monte esta obra en épocas que no corresponden a la tradición, sino únicamente con fines turísticos. ¿Será algo bueno, algo malo? Les recuerdo que el enlace a este libro lo encontrarán siempre en la descripción del episodio y nos escuchamos el próximo viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam-A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares.
Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlaslite.